Narrativas en Juego es un podcast literario que nace desde la Escuela David del Curto en Requinoa, con las voces, ideas y cuentos de estudiantes de séptimo básico que escriben, sueñan y se expresan a través de la palabra. Aquí se mezclan libros, imaginación y escritura creativa. Esto no es solo un taller, es un espacio para contar lo que llevamos dentro. Proyecto financiado por el Fondo del Libro Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este sexto episodio ya, como ha pasado de rápido el tiempo, de Narrativas en Juego, este podcast literario que elaboramos desde Requinoa, en la región de O'Higgins, al mundo. En este espacio las palabras viajan en el tiempo, los relatos se transforman en memoria y las historias nos invitan a mirar el pasado para comprender el presente. Todo esto, como ya lo dije, desde la Escuela David del Curto en Requinoa, directo a tus oídos. Hoy encendemos nuevamente este laboratorio creativo donde las y los estudiantes de séptimo básico se convierten en periodistas, en guardianes y exploradores de la memoria y también de nuestra historia. Porque preguntar también es una manera de construir juntos y juntas el futuro. Queremos agradecer al Centro Cultural Sembrando Magia que hace posible este encuentro y nos recuerda que la cultura florece en comunidad. Un saludo también, por supuesto, a la Escuela David del Curto, a su directora, a la profesora Caterina Ahumada y también a la tía Alejandra que nos acompaña el día de hoy y que por supuesto son también parte del néctar del corazón de esta aventura. Agradecemos, por supuesto, y como siempre, a la Biblioteca Pública 45, a Alejandra Aranda, que es su encargada, que siempre nos abre las puertas de su biblioteca con mucho cariño, y este es un lugar maravilloso para poder grabar este podcast. Y por supuesto a todos quienes nos siguen, que nos escuchan de diferentes partes del mundo, gracias por estar acá, gracias por ser parte también de esta fiesta colectiva. Narrativas en Juego es posible gracias al Fondo del Libro, Convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque leer, escribir y crear también es una forma de celebrar. Y quiero presentarles a mis dos panelistas del día de hoy, que por supuesto ya saben preguntar como grandes entrevistadoras y entrevistador, así que les damos un caluroso saludo de bienvenida a Samantha Valdés y Alan Huichanao. Y voy a partir por Alan. ¿Cómo has estado, Alan? ¿Qué tal tu semana? Ha ido demasiado bien y me he divertido mucho gracias a mis amigos y también he empezado a ver un anime nuevo que se llama Uma Musume Pretty Derby. ¿Ya? Con referencia a caballos de carrera japoneses. Ya, mira, ¿y eso dónde? ¿En Netflix? ¿Dónde lo ven? En Crunchyroll. Ah, pero eso es que como una plataforma de internet, sí. Me imagino, ¿cierto? Genial. ¿Y estás como en los primeros capítulos? Voy en la segunda temporada. En la segunda temporada, porque eso igual es uno ahí invierte harto tiempo. Y Samantha, ¿tú cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes. Me llamo Samantha Valdés, como dijo Gabriel, y esta semana me ha ido bien. Por ejemplo, yo estuve ayer en el teatro, estuve en Rengo presentando un pedacito de un musical de la obra de teatro Mamma Mía. ¿Ya? Y hace poco también estuve en el campeonato de equitación, club de equitación y polo, Los Quillay. En Los Quillay. Oye, pero actividades bien distintas. Uno teatro y la otra equitación. ¿Son ambas pasiones suyas? ¿Sí? Por ejemplo, en teatro me va bien por el tono de voz. ¿Ya? Y en equitación me va bien por la confianza que tengo con mi caballo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Eh? Yo siempre le he tenido cierto temor como andar un poquito a caballo, pero entiendo también que es un arte que uno va aprendiendo mucho con la práctica. Entonces, te felicito por eso porque es un deporte bien como entretenido, ¿no? Sí, como por ejemplo, cuando estuve en el campeonato, salté entre 40 y 50 centímetros. Y también me gané el segundo lugar. Y ganaste el segundo lugar. ¿Y eso dónde fue? ¿En Machalí? En Machalí, wow. Ahí por el campo. Sí, pues en el campo. Oye, pero bueno, increíble, lo han pasado bien entre cine, anime, teatro también, así que con esta energía iniciamos este sexto capítulo de Narrativas en Juego. Vamos a un breve intervalo, muy breve, muy cortito, y ya regresamos. Estás escuchando Narrativas en Juego,
donde las palabras toman forma y las ideas vuelan. Desde Requinoa seguimos contando lo que llevamos dentro. Regresamos a Narrativas en Juego, estamos en este 6º capítulo, nos acompañan Alan Huichanao y Samantha Valdés y hoy en este minuto tengo el placer de presentarles a nuestro siguiente invitado. Hoy recibimos a un escritor y periodista que ha sabido mirar con especial agudeza la historia de nuestro país desde diferentes ángulos, desde la literatura, por supuesto, desde la investigación periodística y también desde la crónica. Le vamos a dar la bienvenida al autor de libros y títulos tan importantes como Huáscar, Balmaceda, Santa María de Iquique, Crónica Secreta de la Economía Chilena y su último libro que es El Peor de Todos. Con este aplauso le damos la bienvenida a don Carlos Trompen. Carlos, bueno, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal este viaje, este periplo hasta llegar acá a Requinoa? Bueno, el viaje muy bonito, todo muy verde, florecido, los árboles, la tierra sale de su descanso invernal, ¿no es cierto? Y nos maravilla con todos sus dones. Oye, ¿primera vez en Requinoa? Primera vez en Requinoa, pero no la primera vez en la región. Sí. Tengo relaciones también familiares con la región, con la Ñihue, con Taupo, familia materna de mi madre. Maravilloso, entonces es la primera vez que nos acompaña Carlos en esta bonita tierra que es Requinoa, ¿cierto? Acá en pleno valle del Cachapoal, y les voy a contar brevemente respecto del currículum de nuestro invitado. Carlos Trompen nació en Viña del Mar, estudió ingeniería comercial, pero pronto se dio cuenta que su camino también estaba escrito un poco entre el periodismo y la literatura. Debutó como novelista con Poderes Fácticos el año 2003, parte de la conversación que tuvimos previa a este capítulo, ¿cierto? Y desde aquel entonces ha explorado entre novela policial, narrativa histórica, narrativa de no ficción y ensayos económicos. Su obra ha viajado entre distintos mundos, desde los crímenes y el suspenso hasta episodios tan importantes en nuestra historia como el Huáscar, ¿cierto? La vida del presidente Balmaceda y la cruenta matanza de la escuela Santa María de Iquique. Además, ha investigado sobre economía y política, mostrando cómo las decisiones del poder marcan, por supuesto, la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Hoy es reconocido no solo como un escritor, sino también como un cronista de nuestra historia reciente y pasada. Con eso quiero comenzar, Carlos, preguntándote cómo te sientes más periodista, más un cronista, o como un escritor, o puede ser todo al mismo tiempo, o puede ser nada a la vez. Todo al mismo tiempo, todo ahora y al mismo tiempo y de una sola vez. Como el título de la película que supongo que ganó un Oscar. Bueno, todo esto se ha dado como una especie como de exploración, exploraciones que se vinculan entre sí. Desde un punto de vista metodológico, que es investigar, construir, planificar un libro y llevarlo a cabo, ¿no? Esas metodologías son comunes a todos estos registros que tú mencionabas, pero con algún énfasis más en unas que en otras. Por ejemplo, en una novela histórica ya no hay fuentes vivas. Claro. Solamente texto. Sí. Algún historiador puede darte algún contexto del evento que tú estás abordando, pero no hay nadie vivo de eso. ¿Eh? Mientras que con los últimos libros, Allende y el peor de todos, todavía quedan personas que vivieron esos periodos históricos siendo muy jóvenes, ¿no? Los líderes políticos, militares ya fallecieron, pero las personas que tenían algunos recuerdos de infancia o de adolescencia o juventud todavía son fuentes posibles que te aporten a la investigación. Ese es como, por eso no me soy reacio a las encasillas. Claro, las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, exactamente. Oye, bueno, le quiero dar el pase a Samantha para que profundicemos en algún aspecto de Carlos, de su vida y su obra. Bueno, yo tengo una pregunta que es, ¿qué soñabas cuando vivías en Viña del Mar cuando era niño? ¿Qué cosas soñaba? ¿Cómo veía mi futuro? Sí. Bueno, en una época que lo veía como astronauta, lo veía como en esa época cuando yo fui niño, en los años 70, entonces todo el tema de la carrera espacial y las posibilidades de expansión humana hacia los planetas era algo que a uno le tocaba, ¿no? Me gustaba mucho el fútbol también, cuando niño. Ya este fútbol actual tan financiarizado, Sí. En fin, hay una palabra más fea que eso, pero que me deja más distante de que ese fútbol setentero, ochentero, que era más de pasión, de garra y de amateurismo. Bueno, así me veía yo, como astronauta, futbolista, y en algún momento de esa primera infancia yo empecé a hacer tiras cómicas.
dibujitos, ¿no? Entonces calcaba los personajes de Charlie Brown y les cambiaba los diálogos. Entonces por ahí fui entrando en la idea o desarrollando una afición, un cariño por la idea de construir relatos. Y ahí partió, yo diría, de haber tenido unos 12 años de libro, 12 años. Claro, porque esa es una etapa además de mucho despertar, como de explorar qué cosas interesantes, novedosas existen. Alan, es tu turno. Me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el primer libro que marcó su infancia? El libro que marcó mi infancia fue Robinson Crusoe. Esta historia del náufrago, que además se decía que estaba inspirado en un caso que había ocurrido en Chile. Sí, inspirado, pero no exactamente igual. Pero me encantó la historia de este hombre que tiene que reconstruir su vida y su supervivencia en una isla desierta, ¿no? Y todas las peripecias y aventuras que pasa me fascina. Eso de haber tenido también entre 10 y 12, un regalo de mi abuelo. Mi abuelo era profesor, mi abuelo materno era profesor, y siempre me regalaba libros, ¿no? Entonces libros clásicos. Y después me regaló, primero fue Robinson Crusoe, después me regaló Julio Verne, 20.000 leguas de viaje. Ya va a tener ilustración. Claro. Esas clásicas de Doré, sí. ¿No? El pulpo que ataca el submarino. Entonces, eso también fueron como lecturas marcadoras de lo que significaba la lectura, como introducirse como lectores en el mundo de la fantasía, la aventura, de peligros, ¿no? Eso me capturó. Y después ya un poquito más grande, a 13 años, empecé a leer Agatha Christie, ya. El detective, el Poirot, ¿no? Cómo desentrañaba los misterios, los crímenes. Me acuerdo que reunía a todos los personajes, al final decía, ¿quién realmente mató a la condosa? Fue Alan. No, pues Alan no podía ser, porque Alan no estaba ahí, qué sé yo, nomás los pies de ella, tocarse con la huella. Claro. No, entonces ¡fue Gabriel! Pero no paraba de leer, porque bajo esa premisa. Oye, pero bueno, en el fondo hay una especie de querer también vincularse con historias que sean entretenidas, ¿no? Cuando uno es más niño o niña, la literatura probablemente entra por eso, porque la capacidad de la historia sea entretenida, que no le damos un libro por obligación o que sea aburrido, sino que porque busquemos algo que nos llame la atención o que nos pueda gustar. Así que muy interesante este primer segmento, ¿ya? Vamos a ir nuevamente a una breve pausa. Esto es Narrativas en Juego, donde las palabras y las historias nos unen. Vamos y volvemos en breve segundo. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Volvemos a Narrativas en Juego, este podcast literario que creamos desde acá, desde la comuna de Requinoa para el Mundo, proyecto que ha sido financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Hoy nos acompaña el destacado escritor nacional Carlos Tromben, y preguntarte, Carlos, ¿qué te ha parecido todo el desarrollo como literario desde el último tiempo? Hay muchos autores muy jóvenes, ¿cierto? Autoras también. Yo diría que hay un boom literario de los últimos 10 años probablemente, donde tú también eres parte. ¿Cómo has visto desde la propia industria, digamos, este crecimiento? Sí, fíjate, yo hago memoria de lo que era la literatura nacional cuando yo era adolescente. Y claro, era un contexto muy distinto, entonces ver a un autor nacional era como, ¡guau! Llegó un escritor, y me acuerdo cuando fue Jorge Evas en mi colegio, José Luis Rosasco, escritores, pero eran como, uno los podía contar con los dedos de la mano un poco, que aparecían en la prensa, publicaban libros en el país. José Donoso ya era un ser de otro planeta, ¿no? Tú no tenías acceso a él. Después en los años 90 empezó un poco más a tomar fuerza la novela, la narrativa chilena, y lo interesante es que ahora había mucho más autoras en el marco de lo que se publicaba y se discutía. Y cuando yo entré con más fuerza en el panorama literario, ahí ya estaba prácticamente construido un ecosistema del libro mucho más rico, porque había una cosa muy importante, que había público. Ya. Público no solamente para leer los libros, sino que más comentarlo, conversar, hacer presentaciones de los libros, y ya no solamente en Santiago, Concepción y Valparaíso. Sí. El fenómeno había empezado a rebalsar hacia las regiones y hacia el país. En las ciudades medianas, ¿no es cierto? Ya empezó un ecosistema del libro, del arte, de la cultura y del patrimonio. Eso es visible, tangible.
Y por eso me da mucha alegría estar acá, ahora, en este momento, conversando con ustedes, porque ya no es algo inusual, es parte de lo que los escritores y escritoras hacemos. Y bueno, en este ejercicio de conversar queremos conocerte más. Entonces le voy a preguntar a Alan, tal vez indagar en aspectos, no sé, de Carlos cuando era más joven o niño, o cuando se inició escribiendo. La palabra es todo tuya. Si volvieras a tener 12 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo? 12 años. Wow. Ay, qué bonito, ¿ah? Yo me diría a mí mismo, busca, no pares, busca. Porque yo tuve la suerte, y no necesariamente todos los niños y niñas de los 12 años tienen esa suerte que yo tuve, de tener una biblioteca grande en la casa. Entonces, ¿Y esa herencia de dónde venía, Carlos? de mis abuelos y Ya. de mis padres. Ya. Y cada abuelo por separado tenía su biblioteca. Bacán. Entonces yo iba a la biblioteca de mi abuelo materno, que tenía un tipo de libros, ¿no? Y mi abuela tenía otro tipo de libros, más de filosofía, más de literatura. Mi abuelo tenía más historia del arte. Entonces, esa disponibilidad del libro fue una cosa de poder hurguetear. Sacar los libros de los anaqueles, mirar, algunos eran propios por un niño, pero qué cosa. Entonces, eso yo creo que es lo principal para un joven, un niño, una niña que quieran crear, es procurarse contenidos, libros, siempre, ¿no? Ahora es un poco más fácil porque va hacia ti la cultura, ¿no? De las formas de streaming, pero eso no era tan evidente, ¿no? Sí. Oye, y aparte de lo que comentaba Alan, esto de ponte tú ver series, Samantha, es una forma también de acercarse a una forma de narrar, que es audiovisual, ¿no? Que tú estás viendo las escenas, pero te están contando una historia. Es también como una forma de leer, podría decirse, oye, que ver series o ver historias entretenidas, ¿es una forma de leer? Yo creo que hay unos vasos comunicantes, ¿no? Entre la serie y el libro. O sea, primero, yo me acuerdo del fenómeno de Harry Potter con mi hija, empezó el libro. Sí. Primero fue el libro, después se ve la película. Después la película generó interés por los libros posteriores de la saga. Entonces se fue como armando. Uno se retroalimentaba con los otros, ¿no? Entonces la saga, y también es válido para el anime, ¿no es cierto? Ahora no son necesariamente competencias una de la otra. Creo que se complementan. Son complementarios. Samantha, por favor. Bueno, si tú volvieras a cualquier otro año de tu vida, ¿cuál sería? Volver al año de mi vida. ¿A quién elija en la época que sea? Sí, No cometer los mismos errores que lo cometieron. Mira, pero en una en específico. sí, yo creo que volvería a los 25 años, un periodo entre 25 y 30, porque yo formé una familia, mi familia a los 30. Entonces en esos 25, 30, que fueron los años 90, creo que volvería a esa etapa, ¿no? Volvería, pero claro, la idea como y también una premisa narrativa que se ha hecho en muchas películas y narraciones, que uno vuelve al pasado pero con la información que tiene ahora. No, pues, Es una gran ventaja. es una gran ventaja, ¿no? Los errores que se cometieron, algunos por inexperiencia, ingenuidad, ya no se cometerían, ¿no? Pero el problema es que con eso uno cambiaría el presente. Si no viaja al pasado y no comete los mismos errores, después si vuelve al presente, no existe mi hija, yo no soy escritor, no estoy con ustedes ahora. Claro, ahí como cambiaríamos la Matrix un poquito. Como cambiaríamos ¿cierto? la Matrix, sí. Bueno, estamos conversando con Carlos Tromben, esto es Narrativas en Juego. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Regresamos a este podcast narrativo, esto es Narrativas en Juego. Estamos con Carlos Tromben el día de hoy, que nos acompaña desde acá, desde la Biblioteca Pública de Requinoa. Y ahora entramos en el corazón de su obra y preguntarte, Carlos, ¿en qué momento decidiste como dedicar parte de tu vida profesional? Es decir, yo voy a ser escritor, me voy a dedicar a escribir como con todo, ¿no? Ir con todo. Fíjate que ha pasado por etapas de entusiasmo y frustración. Eso siempre los escritores y escritoras trabajamos siempre con la frustración. Eso hay que decirlo, porque es algo que los jóvenes que quieren escribir tienen que tomar en cuenta.
A ver, ¿qué es frustración? ¿Escribir algo que tú vuelves a leer y que sientes que no tiene sentido? Por ejemplo, que creíste en el entusiasmo de la escritura que estaba estupendo. Ajá. Después lo relees y falla, ¿no? Esto no se entiende, o qué débil es el estilo, en fin. Esa es una frustración. La otra frustración es, por ejemplo, a la hora de publicar, que asumes que vas a ser publicado y eso se cae, el proyecto se cae. O muchas veces logras publicar, pero el público no responde adecuadamente o como tú esperabas. ¿Ya? También se puede. Son distintos tipos de frustración. Entonces yo he pasado por periodos así de entusiasmo, frustración, después reconstruir el entusiasmo y por eso cuando se dieron las condiciones, yo ya venía de dos periodos de frustración anteriores, en que había publicado y no había pasado mucho. Ya. En que había dejado de escribir literatura y me había dedicado 100% al periodismo. Vale. Estaba muy metido en el periodismo, trabajaba de periodista, viajaba por el mundo haciendo reportajes y los libros estaban un poco en el congelador. Y lo que el momento así pivotal de mi vida fue, como escritor, fue el año 2014 con la escritura y publicación de Huáscar. Ahí sí que se unió la vocación con la respuesta de los lectores y lectoras y de las editoriales y de la crítica. Todo eso se armó como un conjunto que se fortalecía entre sus partes. Huáscar, un poco el contexto, la guerra del Pacífico, Sí, ¿no? sí. ¿Qué hiciste ahí? ¿Una investigación histórica, una novela histórica? Es una novela histórica, ¿Ya? con antecedentes históricos tanto de Chile como de Perú. Ya, doble mirada, digamos. Es una doble mirada porque la narrativa el relato está construido de los dos puntos de vista, del Huáscar y de su tripulación peruana y de la tripulación chilena de la escuadra que captura el Huáscar. Además, fui al lugar donde tuvo lugar la captura del Huáscar, en la Punta Angamos, en Mejillones. Viajé y me quedé un fin de semana entero describiendo el lugar, la topografía es muy especial. Entonces, ese fue el primer libro que se publicó y donde tuve la sensación de que lo que era ser escritor. Increíble. Samantha, por favor, tu turno. Y bueno, ¿qué aprendiste tú investigando esos momentos tan intensos de la historia? Que no hay un solo punto de vista. No hay un solo punto de vista, no hay una sola emoción, que hay tantos puntos de vista como personajes y actores tienen mucho histórico. Algunos tienen un pedazo de la historia, otros tienen otro pedazo de la historia. Y lo que el escritor, la escritora hacen es poner el conjunto y visibilizarlos a todos, ¿no? A todos un momento, espacio de protagonismo, ¿no? Todos, cada uno con su fuerza, con sus pasiones, con sus tragedias, ¿no? Eso es lo que me quedó de esa investigación y de ese momento. Y que después sería lo mismo con Balmaceda y con Santa María de Iquique. Vamos a entrar en ello también. Alan, por favor. ¿Cuál ha sido la reacción más sorprendente de los lectores en Chile o Perú ante sus novelas históricas? En Perú fue tremenda la reacción. ¿Fue polémico? No polémico, por el contrario, fue muy afectuoso. Ya. Presenté Huáscar en Lima, en la Feria del Libro de Lima, ante 200 personas. Wow. Como que el presentador peruano, que es un historiador, que quiso meter un poco la polémica. Sí, me imagino. Porque el escritor chileno venga y escriba del Huáscar, ¿no? Claro, de Miguel Grau, que es un héroe muy importante para ellos. Entonces, como que trató de meterle un poco al lado de la polémica, pero yo me enganché. Incluso yo trabajo mucho con el humor, entonces cuando se ponía medio puntudo el hombre, yo lo derivaba para el humor, ¿no? Y funcionó perfecto, la gente enganchó, la fila de firma era larguísima. Entonces fue una reacción muy sorprendente y muy afectuosa del público peruano. Entonces me dejó muy contento. Qué bueno, hay anécdotas e historias junto a Carlos Tromben. Esto es Narrativas en Juego. Vamos a la última pausa y ya continuamos. Hacemos una breve pausa, pero las historias no se detienen. Pronto seguimos con más voces, más cuentos y más imaginación. Regresamos a Narrativas en Juego. Estamos
junto a Alan, Samantha y Carlos Trompen, conversando respecto de la vida del escritor y de la literatura en general, la literatura chilena contemporánea. ¿Cómo fue investigar respecto, por ejemplo, de la matanza de Santa María de Iquique? Me imagino que es un trabajo, como decías tú, al no haber fuentes vivas, todo lo documental adquiere el protagonismo, ¿no? Claro. Ahí había más material que con la Guerra del Pacífico, había más periódicos de la época y de Iquique en particular, había una prensa obrera muy interesante en todo el sector del salitre en el norte. Había mucho más fotografía. Yo trabajé mucho con fotografía patrimonial, blanco y negro. Todavía no había empezado en ese momento esto que está ocurriendo ahora con la recuperación fotográfica con inteligencia artificial. Claro. Hoy en día se toma una foto antigua, se colorea, se tridimensionaliza, se vectoriza, entonces como estar ahí en la realidad virtual del pasado. Ahora, en esa época no existía eso, pero había un buen patrimonio fotográfico y además yo me fui a Iquique también. Ahí también me instalé en Iquique, fui a la Escuela Santa María tal como es ahora, para cotejar los relatos que existían. En particular hay 4 relatos importantes de 2 dirigentes sindicales y de un testigo que estaba cerca de un hotel, ¿no? que presenció ¿cómo se llama este autor? Nicolás Palacios, que es un médico. Entonces, cotejar esos relatos hay que estar ahí. Entonces, ¿cuál es el ángulo de tiro de las ametralladoras? Todos esos detalles técnicos, ¿cierto? Porque ahora está encima de la plaza, está el mercado. Es súper wow. Encima de donde fue el lugar, ¿no? Y hay un museo histórico en Iquique que es muy bueno. Y tiene una muestra de la vida de la Pampa salitrera extraordinaria, ¿no? Pequeño, pero muy, muy bien hecho. Entonces, con esos elementos, con los 4 relatos, los dirigentes sindicales, más el testigo, más algunas crónicas, más los pocos relatos de prensa, porque la prensa fue realmente censurada. Ahí construye el relato. Claro, interesante eso, porque uno pensaría que vas a encontrar elementos descriptivos, digamos, pero claro, con censura o con un control de los medios, muy difícil. Pasaron como 10, 15 años. No, fue muy intenso. Bueno, Alan, por favor. Una de mis preguntas sería, ¿qué importancia le das a las memorias históricas en la sociedad actual? Mira, qué interesante, porque la memoria histórica de la sociedad actual se está, hoy en día, en este momento actual en que estamos hablando, está transformándose en una especie de espacio de lucha ideológica, de política. Entonces, tus recuerdos son falsos también. Hay mucho de eso, como que hay una tendencia a impugnar la memoria de otros. La tuya es la que vale. Entonces, es un momento bien difícil y áspero para hablar de memoria. Entonces, por lo tanto, eso exige que cuando uno trabaja con memoria, en la escritura, en la literatura, tiene que ser súper riguroso. Y tienes que someter a un relato al sedazo de la lógica y de la verosimilitud lo que una persona dice recordar de un hecho histórico. Esto no me cuadra mucho. Tiene que haber hecho esto peor. Si uno coteja por lo menos 3 versiones de un mismo hecho, vas a ver inconsistencias. No todas coinciden. Entonces hay alguien que de manera deliberada tergiversa, o también porque la memoria a nosotros los humanos, y eso está estudiado por la neurociencia, también nos hace trampas. La memoria también nos hace a veces recordar con sesgo, con pequeñas modificaciones. A veces me pasa, mi mamá tiene 80 años, recordamos episodios de yo era niño. Yo no lo recuerdo exactamente igual a mi mamá. O sea, no, me parece que ese día no estaba nublado, estaría solo. Claro. No fue en tal fecha, fue en otra. Hay como visiones. Oye, a mí no me pegó el niñito, yo le pegué al otro niñito. Entonces, hay una tendencia a eso. Y por eso hay que... Sí, ese es un buen consejo. Leer cada vez más y por gusto, por placer. Sí. Carlos, ¿y te has visto envuelto? Yo me imagino que lo hablábamos, la importancia del marketing, ¿cierto? Como de hacerse publicidad o una buena publicidad, aunque hay personas que dicen que no hay mala publicidad, ¿cierto? ¿En alguna polémica por alguno de tus títulos, algo que haya generado controversia, te ha pasado? Sí, pero son controversias más bien privadas, porque hay veces como que privadas y no saltan al público, pero te hacen reflexionar. O sea,
A veces en alguna novela histórica aparece una persona que es nieto de un personaje histórico. Me dice que ellos tienen otra versión de los hechos. La famosa batalla de captura del Huáscar. Hay un comandante que era chilote. Ya. Entonces, yo no lo dejo muy bien en la novela, porque me pareció que tomó decisiones erróneas. Ya. Yo una vez me encontré con un chilote y dijo, no, anda mal de Riveros, Alvarino Riveros. Era como su héroe, ¿no? Era el héroe de Chiloé. Entonces digo, ten cuidado, sí. Eso puede pasar, pero en general yo no alimento mucho las polémicas. Ya, no es algo que no es algo agrade que mucho. no me agrada mucho. No, está bien. Samantha, por favor. ¿Por qué crees que la literatura puede ayudar a comprender la historia? Porque te hace viajar por mundos distintos, ¿no? Te sitúa no solamente atrás en el tiempo, en términos de que hay otras tecnologías, gente se viste distinto, es porque además te hace viajar a mundos donde hay otras mentalidades, donde hay otras formas de hablar, donde hay otras formas de enfrentar los problemas, huir de los problemas. Entonces, la novela histórica te permite también tomar el peso a cómo es tu sociedad ahora. Esto no era así antes. Esto no se trataba de la misma manera, ¿no? Una persona que tenía determinados problemas físicos, problemas mentales, iba a parar a unas instituciones súper crueles como cárceles. Ahora hay una predisposición a comprender a las personas. No era tan así. O a su vez del pasado hay cosas positivas y hermosas que ya no existen, que las perdimos. Eso es lo que te permite la literatura. Qué interesante. Carlos, ¿ya estás con algún proyecto nuevo o es un momento ya de descansar y dedicarte? Porque Carlos es profe universitario, tiene ahí su trabajo intelectual que es bien potente y que además es bien desgastante, ¿no? Pero ¿estás ya con algún proyecto? ¿Estás trabajando? ¿Nos vas a dar una primicia, Carlos, en el juego? Dale. Sí, vamos. Yo trabajo también con mi esposa, con Paz Vargas. Publicamos un libro que se llama Las Mujeres de la Biblia el año pasado. Y vamos a pasar a la segunda parte de ese mismo relato de crónicas sobre las mujeres, sus saberes secretos, que se llama Brujas, Sanadoras y Machas. Interesante. Ya, pero ahora ya no adaptado a la historia bíblica, sino que a nuestra historia como país. A nuestras tradiciones de medicina, de las mujeres, de conocimientos ocultos, de prácticas, incluso de las mujeres que fueron acusadas de brujería, perseguidas por la justicia, la religión y la Inquisición. Qué potente. Oye, muchas gracias por darnos este adelanto de lo que se viene en materia narrativa, así que estamos muy contentos. Y bueno, ya como todo tiene un inicio, un desarrollo y un fin, ya estamos llegando a la etapa final de este capítulo de Narrativas en Juego. Agradecerte, Carlos Tromben, por haber estado presente el día de hoy. Le damos un aplauso, por supuesto. Muchas gracias. Y por supuesto, siempre esto para que quede registro en cámara, te vamos a invitar nuevamente a Requino para que nos vengas a ver en un tiempito más, ojalá, a presentarnos junto a tu señora este nuevo libro. Sería un honor para nosotros tenerte, así que te vamos a cobrar la palabra, ¿te parece? Estoy seguro que aquí hubo alguna bruja, alguna machi, alguna tradición de ese tipo. Sí, puede ser, es muy probable. Agradecerle a Alan, gracias por participar el día de hoy. A Samantha, avisarles que el lunes tenemos nuevo capítulo con Alejandra Costamagna, ustedes ya lo sabían. Y darles un fuerte y cariñoso abrazo a todas las personas que nos siguen en Narrativas en Juego. Primero, saludar por supuesto a la Biblioteca Pública de Requino, a Alejandra Aranda, que está acá, y también le vamos a dar un cariñoso aplauso, por favor. Por supuesto, como todas las semanas, a la Escuela Pública David del Curto, que con su generosidad y también con entender que la cultura es un derecho para todos y todas. Y finalmente, por supuesto, a quienes nos financian, que es el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que hacen posible que llevemos este capítulo de Narrativas en Juego a todo el mundo. Así que desde ya agradecerles, pedirles que por supuesto nos acompañen en el próximo episodio y nos vemos cuanto antes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Narrativas en Juego, un espacio donde la literatura se vive, se escucha y se crea. Búscanos y escúchanos en Spotify y YouTube. Nos reencontramos en el próximo capítulo para crear nuevos mundos imaginarios.
Hasta pronto y que vivan las historias. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.